Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. 23 de abril, el día después de la presentación del Plan Quirós. Esto va así: gobierno de Kast amarra apoyos claves. Hacienda apuesta a aprobar el Plan Quirós en 2 meses. En segundo lugar, Irán retoma control del estrecho de Hormuz. Acusan violaciones flagrantes del alto al fuego. Bachelet a la ONU. Toa califica de antipatriota al gobierno en medio de acusaciones de sabotaje y crisis en Perú. Fiscalía solicita detener a Piero Corbeto, encargado de las elecciones. Es lo que está pasando a esta hora. Oye, para quienes nos están conectando en este momento, les tengo un dato que les puede servir muchísimo. Este fin de semana de clásico universitario, Católica, que viene encubrado con su último triunfo en Copa Libertadores ante Cruzeiro, irá a jugar ante su histórico rival, la Universidad de Chile. Dicen que Católica va a guardar algunos jugadores para el partido contra Barcelona de Guayaquil, pero ustedes saben que clásicos son clásicos y no tenemos duda de que los cruzados van a ir con su mejor elenco a enfrentar a la U. Entonces, si tú crees que va a ganar la Cato u otro, ya váyanse a la segura con Stellarbet. Dicen que lo mejor es usar el código turno. Sí, solo para mayores de edad. Participa con responsabilidad. También, para todos los que ya lo sepan, estamos y somos parte muy contentos. Por eso mismo es la primera vez. Y saludamos a todo el público de Mundo Go y de Mundo a través de la señal 115. Por primera vez tu público, Geraldine, está ahí presente para que los saludes a través de nuestra plataforma. Mundo está ahí disponible en el canal 115. En el canal 115. Buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Los venía escuchando y les digo de entrada que el camino empezó con negociaciones al límite, apoyos amarrados a última hora, tensiones oficialistas también y una oposición durísima. El día partió en La Moneda. Podríamos hacer una recapitulación de lo que fue el día de ayer, porque esto comenzó en La Moneda, luego siguió en Valparaíso y cerró con los votos para aprobar la idea de legislar, pero con el debate político completamente ahí en juego, porque, claro, esto... Remontémonos al día de ayer. Sí. Y acá necesito y me encantaría la ayuda de Josefa, porque esto parte a las 7:30 de la mañana el día de ayer en La Moneda, cuando el presidente José Antonio Kast firma el proyecto, ¿cierto? Así es. Y lo interesante de eso es que fue secundado también por Poduje, con el ministro de Vivienda, y también apareció el ministro de Hacienda. Me quiero detener un poco en la alocución del ministro de Hacienda, un poquito a ver si tenemos los apoyos ahí, porque me llamó mucho la atención. Ya lo hemos visto también, cómo el ministro de Hacienda se refiere y el discurso que tiene, que un discurso bastante duro. Las palabras exactas fue, la voy a buscar inmediatamente, pero ahí está, aquí la tengo. Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años. De esa manera partió el discurso del ministro de Hacienda. Uno se pregunta, y cada vez que escucho a José Antonio Kast, al presidente, también me pregunto, ¿es la forma de instalar un relato que también constituye, como ellos han dicho, el corazón del gobierno? No están llegando a la búsqueda de acuerdos y pareciera que esto, como tienen asegurado ya, ellos dan a entender que tienen asegurados los votos y que lo pueden sacar en 2 meses, pareciera que van a pasar máquina y que no van a buscar una negociación en el Congreso, y sus discursos así los muestran, Geraldine. Sí, y siguiendo en esa misma línea, es que claro, ayer de hecho estábamos con la entrevista con Patricio Briones, quien es diputado del PDG, y minutos más tarde, u horas más tarde, aparece él justamente en portada atrás sosteniendo un cartel. No sé si vieron estas imágenes viralizadas a través de los medios de comunicación. Y eso justamente, y haciendo esta cronología que decía la Geraldine, claro, tuvimos esta conferencia de prensa a las 7:30, luego el ministro García Ruminot va al Congreso, porque él también estaba en esta conferencia de prensa, y a las 9:30, entonces tiene esta reunión con los parlamentarios del PDG, que era para sellar un acuerdo que, como dijimos antes y como está muy bien documentado en la nota de ex ante, ellos habían tenido negociaciones durante los días previos con mensaje de WhatsApp incluido del líder del PDG que decía: respóndeme a este número, soy Jorge.
Claro. Soy Soy Jorge. Soy Jorge, como Como la meme. Anita Kramer. Oye, y otra cosa interesante que dices, que tiene esa nota, el factor Giles. Sabemos que tenemos a Pamela Giles, que inició diálogos con la oposición y tuvo conversaciones con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, pero a Parisi no le gustó mucho. Oye, justamente sobre eso, en Valparaíso se desató este conflicto interno porque justamente el PC y el PS querían que el proyecto pasara por varias comisiones para frenar su avance, mientras el oficialismo exigía que solo pasara por Hacienda. Y a media mañana sucedió este milagro para el Ejecutivo, para todo el gabinete de José Antonio Kast, que el ministro, claro, como comentabas, el ministro José García Ruminot se reúne con la bancada del PDG y amarraron los votos, que ya era lo que contaban al principio del programa. El gobierno tuvo que ceder, incorporó este plan de alivio de clase media, pero hay que decirlo, no está dentro del plan de reconstrucción nacional, sino más bien lo tiran para otra ley, ¿cierto, Jo? Es una ley aparte que no tenemos tampoco mucha claridad de lo que podría suceder. Tampoco sabemos qué tipo de medicamentos, porque uno podría decir, oye, pero abordemos la cantidad de medicamentos, si tienen claridad. El día de ayer, Pamela Giles, entonces, en una entrevista con Radio Metro, ella le preguntaron por eso y no tenía claridad. Dijo que eso iba a ser materia entonces de la discusión que se viene más adelante para esa normativa. Y quiero hacer un apunte. También dentro de lo que sucedió en la última hora es que, como son 40 medidas aproximadamente, que se presentan al país como una especie de envase, donde está el término paquete de reconstrucción como concepto a presentarle a la ciudadanía. En medio de eso hay cosas que por lo menos inquietan. Y hubo una que inquietó a la Anatel y a la Asociación Nacional de Prensa, ¿cierto? Sí. Eso quiero que tomen atención y que lo explique Joseba, porque es un punto que es meter algo en medio a ver si pasa. Es el artículo sobre inteligencia artificial que incluye el proyecto de Kast y que replica sin cambio la propuesta del presidente Gabriel Boric, del expresidente. Fue una norma que permite reproducir y distribuir obras sin autorización ni pago a su autor a escala masiva. Fue propuesta en 2024, pero la Cámara de Diputados lo rechazó. Ahí lo estamos viendo. El actual gobierno entonces replicó esta normativa, el mismo texto, en su mega reforma. Los gremios de la prensa y la televisión entonces saltaron y se manifestaron rechazando entonces esta propuesta. La protección del derecho de autor es una condición de posibilidad para el ejercicio libre del periodismo, indicó entonces la Asociación Nacional de Prensa. Esa sería la primera vez que la ANP y Anatel recibieron disfruten lo promovido. Disfruten lo empujado. Como que están muy preocupados en ese mundo. Y por supuesto, tiene que ver con relación a que, por ejemplo, una telenovela podría ser de libre acceso, pero una tecnología de IA con tal de generar nuevo contenido, ¿no? Ya, mira, le preguntaron también durante esta mañana a Alvarado, que es el que viene a dar la bajada política entonces de todo este proyecto, esta normativa, y dijo que se va a haber una discusión en el Congreso, que esto solamente lo hizo el gobierno porque buscaba entonces agilizar el sector. Entonces ahí vamos a estar pendientes de cómo se lleva a cabo la discusión. Estas cosas podrían cambiar en la normativa. Yo creo que el gobierno sabe que tiene que elegir la batalla, y la batalla que va a elegir es la mega reforma de los impuestos. ¿Qué opinan Oye, ustedes? espera, lo que Diga. pasa es que esto justamente me llama la atención lo que estaban comentando hace poco de Anatel, porque claramente ayer la oposición ya anunció estas reservas de constitucionalidad, que esto significa que si el gobierno no tiene cuidado, este megaproyecto, en sencillas palabras, podría terminar tocando contra el Tribunal Constitucional. Sí, así es, sí. Sí, Claro, sí, siguen, o sea, pero también puede ser de que no termine la ley en su totalidad aprobada a nivel formato. Pero ya esto quiere decir que no necesariamente toda la ley, se caen Claro. articulados. Articulados. Y justamente sobre eso hay uno que me llama la atención, justamente sobre lo de Anatel, porque ellos plantean, la oposición, que existe una ensalada de temas, estas de ideas matrices, y dicen que el proyecto mezcla esta rebaja de impuestos, concesiones de salmones, reglas para hallazgos arqueológicos, fin de franquicias del censo y congelamiento de la gratuidad universitaria. Entonces, según el artículo 69 de la Constitución, es súper claro, todo proyecto debe tratar sobre una idea matriz o fundamental, o sea que no puedes meter un montón de leyes, ¿cachai?, inconexas en un solo paquete. Sí, pero de eso se trata la ley miscelánea. Entonces, Claro. la ley miscelánea Como concepto, como concepto, eso es lo que quiere decir. meto cualquier cosa. Meto cualquier cosa y veo si pasa todo.
Entonces, por eso también el tema de las comisiones era tan Claro, importante. y eso es lo que está criticando la oposición en este caso, que están alegando que juntar la educación, la arqueología, salmones impuestas en un mismo texto es inconstitucional. Que es lo Ahora, que están llevando. Bueno, una de las cosas que la gente acá dice, bueno, con la nueva ley se puede hacer que el peyuco se pitee a Cruz Coque. Claro, porque la inteligencia Claro, artificial claro. puede usar una obra protegida ¿Qué otro para final crear algo cambiaría? nuevo. Puedes cambiar el final de tu telenovela. Pero eso es lo absurdo de todo esto, porque además de hablar de vamos a hacer un sistema de reconstrucción, hablan de inteligencia artificial. Así es. Es bien absurdo. Oye, y hay sectores también de la derecha que no están totalmente de acuerdo con algunas de las cosas que se proponen en esta ley miscelánea. Recordemos también que Pablo Longueira criticó la propuesta del gobierno de eliminar contribuciones, y esto fue durante el fin de semana. Dijo, me parece injusto extender ese beneficio a los que tenemos más de una vivienda. Oye, y ahí la gran pregunta que acá nos va a resolver también el Rey del Facto, que se une en nuestra mesa de editores de este Breaking News, que ha ido, por supuesto, apoderándose de todos los medios de comunicación, y no vamos a hacer la excepción, es quiénes son los ganadores y los perdedores de la última hora. Porque, por ejemplo, han empezado a cambiar hasta los voceros. Quiroz pasó a segundo plano y apareció muy presente el señor Poduje, a propósito del término reconstrucción. Y empezó a hablar con los medios. Entonces, hay personas que simplemente no están. Mara Cedini no está en la última. Desaparecida, 24 horas. Está sí. desaparecida en democracia. De hecho, Kast ayer haciendo... de vocero. sí, de vocero de gobierno. Está haciendo el trabajo que le compete a nuestra vocera. Entonces, todo va como que se fue modificando. Camilo, ¿quiénes ganan y quiénes pierden hasta ahora? Buena pregunta. ¿No? Por center en Claro. política. Es por- A ver, partiendo por el gobierno, yo creo que lo que comentaba un poco ayer gana, digamos, este dueto llamado, creo yo, un poco burdamente, los políticos. Son esta pareja de Alvarado y García Ruminot, que son los que hicieron las gestiones y las negociaciones en el Congreso. García Ruminot en particular, por ser el hombre que logró articular esta conversación con el PDG. Ahora, lo que sabemos ahora es que al parecer estas conversaciones tuvieron varios vasos capilares. Uno fue efectivamente García Ruminot, que de hecho es el que aparece en la foto, con los cartelitos anunciando este nuevo proyecto, en donde se integran las demandas del PDG, que va a ir en un proyecto paralelo, eso es importante aclararlo. No va a ser parte del proyecto que finalmente fue ingresado ayer, sino que va a ser un proyecto aparte. Y en esa foto estaban todos los principales miembros del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, Pamela Giles, el entrevistado que tuvimos el otro día, Patricio Briones, en fin, que de hecho destacaba porque era el más alto de todo. Bueno, ellos se perfilan como los ganadores, pero también, por ejemplo, nos enteramos a través de una crónica que salió ayer en Exante, que esto tuvo más tipos de conversaciones, y una de ellas fue un diálogo directo por teléfono, porque Parisi estaba en Alabama, entre Jorge Quirós y Franco Parisi. Claro, que lo encontraba abajo. Bien entretenida la crónica porque pone harto detalle. Se supone que Quirós estaba reunido con 3 parlamentarios del PDG. Entre ellos estaba Sandra Parisi. Sandra Parisi, que en paralelo también ha cultivado una relación de confianza con Mara Cedini. ¿Ya? Eso es interesante saberlo. Hubo ahí también una conversación que se logró entre Mara Cedini y Sandra Parisi. Se habla de que uno de los nexos de esto. Y la conversación de Jorge Quirós con Parisi, si bien tuvo un carácter técnico, finalmente el resultado fue que el ex candidato presidencial le cedió la posibilidad de reintegrar alguna suerte de FUT, pero le concedió lo que es, y ganó lo que es el tema de los pañales, el tema de los medicamentos, que ojo, no es la propuesta original del PDG, no es devolución de IVA. Quirós fue muy enfático en esa conversación de decirle, el IVA no se toca. Claro. Entonces van a buscar un mecanismo paralelo y en eso más o menos se basó la conversación. Según esta misma crónica, hubo un momento tenso en donde... Hubo golpes de mesa, Era, contaron, sí, sí. y Sandra Parisi le dijo a Quirós, porque estaban en la misma sala, le dijo, paremos unos minutitos y después seguimos la conversación. Y efectivamente salieron al balcón a tomar aire, qué sé yo, volvieron y en esa conversación finalmente Jorge Quirós y Franco Parisi sellaron el acuerdo al que se llegó. El 12,5 ya estaba prácticamente dado, además que es una demanda que incluso
personeros de RN lo han pedido, lo han solicitado. Partido Nacional Libertario también, que también es una de las causas de la molestia del Partido Nacional Libertario porque se lo atribuyen al PDG y no a ellos. Sí, Pamela Giles contaba ayer que los del Partido Nacional Libertario abandonaron una reunión tirando las cosas, escándalo. En serio. Sí. Así que... Pero es como celos, porque ellos no son los ungidos. Exactamente. Eso es. Es que y yo creo porque lo dan por sentado y eso le molesta. Sí. Claro, y el Partido Nacional Libertario siempre ha sido como esto, va a estar más a la derecha del gobierno de Kast, entonces les molesta esa sensación de que los den como parte de la coalición de gobierno. Ayer el presidente habló mucho de la coalición de gobierno. Existe una coalición de gobierno. Sí, algo, lo dijo harto. Entonces, como que ahí ya se estaba proyectando entonces mucho más esta convivencia de algunos partidos políticos, que obviamente no está el PDG, que a mi gusto funcionó tal como funcionó el PDG transaccionalmente. Es interesante eso porque yo, por ejemplo, ayer también estaba escuchando a Gonzalo Miller, y Gonzalo Miller incluso hablaba de que había una suerte de conciliábulo, acuerdo no firmado entre lo que es la UDI y republicano. Oye, le dijo como 2 semanas al proyecto, ¿cuánto fue? No, y también apostó un asado asado con el equipo de 3 semanas, de que esto se iba a aprobar en 3 semanas, lo que es inviable por varias razones. Va a perder el asado. Porque tienen 15 días, el proyecto está con suma urgencia, tienen 15 días en cada cámara para tramitar el proyecto, y evidentemente eso es lo que sale hoy día en el Mercurio. Va a ser por lo menos 2 meses. Quirós apuesta a tener este proyecto aprobado en junio. Entonces, podríamos decir que hay una amplia capa de ganador. El único que no daba por ganador al una PDG. acotación. Juanma Valenzuela. Juanma Valenzuela, que es como el brazo de Franco Parisi en el Congreso, que él también es uno de los ganadores, yo creo que, porque tiene que ver con proyectar su carrera política y lo hizo muy bien en esta pasada. Hizo muy bien. De hecho, esa conversación entre Franco Parisi y Jorge Quirós termina con Franco Parisi diciéndole: me regalaste el 2029. ¿Qué? ¿Cómo? Eso le dijo Espérate, Franco Parisi le dijo a Jorge Quirós, al ministro de Hacienda. Al ministro de Hacienda le dijo: oye, pero con este acuerdo me estáis regalando el 2029. No te creo. No. Y Jorge Quirós... Conflicto de intereses ahí. Pero es muy loco porque no han pasado 6 meses. No, si está sobregiradísimo, Están pero... todos muy vueltos monos. Y aparte pensar también que yo sé que, tal vez voy a decir algo muy impopular, yo sé que el tema de los medicamentos contribuye a una carga muy importante para las familias, el tema de los pañales también, pero tal vez la gente necesita una reforma mucho más estructural que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, de los chilenos y chilenas. Sí. Oye, qué buen punto tocaste ahí, Josefa, porque justamente me quiero colgar nuevamente de la pregunta de Nicolás: ¿quiénes son los que ganan y los que pierden? Y acá me gustaría pedirle ayuda a ambos, tanto a ti como a Camilo, a nuestros editores estrella, por supuesto, sobre el golpe a los municipios gracias a la exención de contribuciones. Porque esto también está publicado a través de nuestro Instagram, www.com, instagram.com/ estoy como Michelle Bachelet, HTTP, turno en vivo, donde también pueden verlo, porque exactamente qué es lo que dice este proyecto, que acá me gustaría que me ayudaran a explicarlo con peras y manzanas, que los mayores de 65 años no van a pagar contribuciones por su vivienda principal. Y acá es donde cae este tema también de dónde va la plata de las contribuciones, porque efectivamente tengo entendido que no va al bolsillo del presidente ni de los ministerios. Esto para hacia directo al fondo común municipal. Así es. ¿Qué es el Fondo Común Municipal? Esto es la primera pregunta que hay que responder. Es el sistema que permite que las comunas con más recursos ayuden a financiar a los que tienen menos. Entonces, de esta manera se hace una redistribución de la riqueza y, para mi entender, uno de los sistemas más relevantes para las personas en Chile, y la manera también en que podemos, de alguna manera, saldar esta diferencia. Las contribuciones, entonces, representan el principal aporte al fondo, determinadas en base al avalúo de las propiedades, con un porcentaje que varía, entonces, según la comuna. Es aquí, entonces, donde cobran relevancia las palabras que decía, que yo les decía hace un tiempo, de Pablo Longueira, que dijo: me parece injusto extender este beneficio a los que tenemos más de una vivienda. Hay como un grupo de ciudadanos de derecha, más viejos, probablemente, que estén en ese rango de los 65 años, que se les ve dispuesto a seguir pagando las contribuciones. Sí. Eso es bien llamativo, independiente de que sean de izquierda o de derecha.
Lo que yo iba a comentar era que el PDG en general ha sido presentado en todos los medios de comunicación como el gran ganador, salvo en uno, que fue ayer en el podcast de Clinic de nuestro amigo Juan Diego Montalva y Axel Callis. Sí, que todo muy bueno. Y Axel Callis dijo que esto no era un triunfo. A mí me Dijo- parece... Incluso los calificó de ingenuos. Dijo, si es que va a existir ese proyecto de los pañales, con la ironía típica también de Axel Callis, diciendo que ese proyecto de los pañales, si es que existe ese proyecto, haberlo firmado por afuera, siento que sentía él, dijo, la gente del PDG pecó de candidez, fueron ingenuos, que le salió, además que el precio fue muy barato. Fue como que a cambio de eso va a aprobar el proyecto. Entonces, hay ahí una conversación interesante. Es el contrapunto, el único que al menos yo escuché ayer en el diálogo, porque hubo, por ejemplo, otros medios que era casi como una celebración. Yo Era no como, tengo aplauso a los claridad, no ganadores. tengo claridad si es con la aprobación del proyecto o con la idea de legislar. Mira, a mí me queda cada vez más claro que es con la idea de legislar. Lo mencionan en la crónica de Exante, en esta de la conversación de Jorge Quirós con Parisi. Vi un video hoy día en la mañana del señor el diputado Contreras, doctor File, que decía que esto es solamente la idea de legislar. No sé si es la mejor fuente porque ese caballero está medio marginado también de la bancada. No le tienen, digamos, las mejores credenciales como para decir que representa la posición del PDG. Además que es curioso, no sé si han profundizado mucho en eso, pero el Partido Nacional Libertario no es que votó en contra de que fuese a una sola comisión este proyecto, que era la Comisión de Hacienda, sino que se pararon y se fueron. Ese fue su mecanismo de protesta. Y el que presentó de que esto fuese solo Hacienda fue el doctor File. Ni siquiera fueron como agentes de gobierno. Entonces, es bien llamativo cómo se dio esa... y cómo terminó evolucionando ese proceso. Al final, Ahora, el gobierno parece que no se toma en serio que el PNL sea oposición. Ellos dicen, están dentro igual. Por eso el Exactamente. mismo Cast habla de... los suman, los dan por suman. hecho. Entonces, los desprecian también. Sí, O sea, hay- desprecian sus pataletas y lo que dice es, sumo los votos como si fuera gratis. sí. Oye, revisemos, estamos viendo una gráfica hace un rato de cómo están conformadas las comisiones para ver los personajes, porque comentábamos, esto va a pasar por 3 comisiones. Ya. Hacienda, que es una de las principales, pero también Trabajo y Medio Ambiente. Veamos los personajes que se van a topar este proyecto en esa... La de Hacienda sigue siendo la más importante que va a ingresar por ahí y luego se va a tramitar de manera paralela por Medio Ambiente y Trabajo. Y entonces, ¿qué tenemos? Comisión de Hacienda la preside un republicano. Agustín Romero. Así es. Sí, él es el está ahí coloreado de color azul. Está, digamos, por el mundo del oficialismo. O Bonnie Sí. Barrera, de del Partido 13 Comunista. O sea, No, no, de 13 del del integrantes, oficialismo, sorry. o sea, de 13 integrantes, el oficialismo tiene 7 y la oposición dura 3. Sí, o sea, es que vamos viendo el detalle, porque, por ejemplo, tenemos Jaime Coloma Coloma. de la UDI, Flor Weiss también de la UDI, Diego Chalper de RN, Eduardo Durán también de RN. Tenemos a Pierre Carlesi, que es Partido Libertario, y a Juanma Valenzuela, que es Partido de la Gente, que yo no los metería directamente, justamente por lo que estamos conversando, en el oficialismo, pero sí son, podríamos decir que forman parte del sector. Afín. Digamos, Ujú. claro, son afines y además forman parte del acuerdo de esta reforma. Y también el señor José Carlos Mesa, del Partido Republicano, y no alcanzo a leer ahí, pero me parece que es Fernando Ugarte, Sí, del Ugarte, Partido sí. Republicano. Sí, efectivamente. ¿Qué tenemos por el mundo de la oposición? Solo 4 agentes: Bori Barrera del PC, Jorge Brito del Frente Amplio, Carlos Bianchi, Independiente, aunque entiendo que forma parte de la bancada del PPD, si no me equivoco, y Priscila Castillo, que es de la DC. No hay presencia socialista. No. No hay presencia socialista y por eso yo decía en la Pero, mañana que va a ir Manucheri sí. de oyente. y Eso para mismo, hablar. como que Manucheri dijo, yo no soy parte de la comisión, pero voy a ir a todas las comisiones. Va a hablar, va a hablar. Va a formar parte Sí. de la conversación. Veamos otra de las comisiones por donde va a pasar este proyecto para ir también entendiendo la correlación de fuerzas. O sea, acá vemos claramente Ujú. una mayoría de derecha en Hacienda. Acá tenemos al señor José Carlos Mesa, que va a ser el presidente de la Comisión de Trabajo. Esto fue un tema que conversamos cuando efectivamente hubo votación. Del mundo de la oposición tenemos a Alberto Cuello del PC, Gael Diomans del Frente Amplio, Patricio Pinilla de la DC y Nelson Venegas del PS. También está Héctor Ulloa, que es independiente. Y por el mundo de la derecha tenemos a Jimeno Sandón de RN,
Mario Lavarría de la UDI, Constanza V también de la UDI. Tenemos a Fernando Ugarte nuevamente y a Stefan Schubert, ambos del Partido Republicano. Erich Grosch del Partido Nacional Libertario y finalmente Tamara Ramírez del Partido de la Gente. Tamara Ramírez, que fue un agente muy importante también en las conversaciones con el gobierno, al menos así lo destaca esta misma crónica. Oye, que les comentaba detengámonos un poco en de Jimena Chanta. Osandón y el rol que puede tener también. Ella, recordemos que la tuvieron que meter en el congelador una semana, decían en una reporte de prensa, por lo que estaba diciendo, antes de que se presentara el proyecto por el tema de gratuidad y diversos temas, Jimena Osandón había sido crítica entonces, incluso de las comisiones que iba a ir el proyecto. Sí, va a ser un elemento importante. Esta es acá está un poquito más, digo un poquito porque tampoco es totalmente equilibrado, pero por ejemplo acá tenemos casi un empate 5-5 donde está la figura del PDG, que puede ser muy bisagra en esto, y también la Héctor misma Ulloa Jimena, también. y la misma Jimena Es Osandón. independiente, puede ser. No, voto yo lo bisagra. tengo contado, digamos, o sea, a Sí. menos que me salga con una sorpresa, Claro. en verdad está dentro, digamos, del mundo oficialismo. Ahí está el empate, digamos, de este tema. Y hay dos agentes que podrían, digamos, ser clave en las conversaciones que se vayan dando. Y finalmente tenemos la Comisión de Medio Ambiente. Recordemos por qué esto se va a discutir en la Comisión de Medio Ambiente, justamente porque dentro del paquete de esta mega reforma hay cuestiones importantes. La que ha generado mayor polémica es esta suerte de indemnización que se le pagaría a los proyectos en caso de un RCA que salga desfavorable para el proyecto. Entonces, tenemos ahí, la presidencia corresponde al señor Guillermo Ramírez de la UDI. Del mundo de la oposición está Francisco Crisóstomo del Partido Socialista, Jaime Araya, independiente, Gustavo Gatica, también independiente, Jaime Baza del Frente Amplio, y del mundo del oficialismo está Ricardo Neumann de la UDI, Chiara Barquesi, y ahí se repite el nombre, pero son dos los diputados republicanos que están en ese equipo, y finalmente Luis Maya del Partido Liberal y Paulina Muñoz del Partido Nacional Libertario. Según la Como estaba información- mirando para allá, no sé si se escuchó bien, ¿cierto? Según la Ah, ya. información que manejo, Paulina Muñoz va a intentar reducir la tramitación de evaluación ambiental privada, mientras Luis Maya va a apoyar el hidrógeno verde, pero también él se encuentra en un estado muy crítico en base a la expansión de ENAP sin resguardos. Es lo que se va a discutir hoy día. Igual dentro de todo, a ver, yo estaba mirando como qué pasó en el día. Ayer el PNL a la una se enoja. Ahí dice que respalda la idea matriz del proyecto, pero no advirtió lo que lo considera insuficiente, era lo que estamos relatando con Geraldine. Luego a la 1:14, hoja de ruta legislativa y suma urgencia. Ahí ingresa el proyecto con suma urgencia. Y en la tarde aparecen las críticas. Manucheri dice, esta es la ley de los súper ricos. Si podemos escuchar el momento, tenemos los videos dando vueltas. Por la ley presentada, el gobierno no ha aclarado cuántos de sus propios ministros se van a ver favorecidos con este proyecto, porque apareció por el Mundo Nuevo 21 un informe que dice que el patrimonio de los ministros supera el de sus carteras. Sí, eso está interesante, porque ya se había hablado de que varios, por ejemplo, ministros van a ser beneficiados con, por ejemplo, el tema de las contribuciones. O sea, van a ser ministros que no paguen contribuciones. Eso es información que ya se conoce. Pero, ojo, hoy día van a ir un grupo de diputados a Contraloría y van a interponer un recurso en donde la idea es que se investigue qué pasa con las empresas de ministros que van a ser beneficiadas por este proyecto. Entonces, hay una cuestión paralela que ya se está empezando a conversar, va a ser parte de, evidentemente, recordemos que, por ejemplo, hace algún tiempo salió lo que dijo en la situación del ministro Alvarado respecto al MEPCO, que él tendría, digamos, cierto, o tuvo más bien, porque según él se deshizo de sus activos y forma parte más bien de una empresa familiar, pero que tenía que ver con petroleras, ¿cierto? Con distribución del petróleo. Así Jaime Araya también estuvo hablando la tarde en Sin Filtros y dijo que el plan de reconstrucción de CAS propone que si un tribunal anula por sentencia judicial un proyecto por daño medioambiental, el Estado igual le paga indemnización total a la empresa. Premia a los que contaminan, debilita la protección del medio ambiente y nos hacen pagar a todos por el costo. Recientemente, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, esto está pasando ahora, advierte al gobierno sobre la mega reforma. Ya, esto lo está haciendo en la radio del 13. Sí, la única forma en que nosotros no votemos la idea de legislar a favor es que el gobierno no cumpla con su promesa y comience a dilatar el plan de alivio para la clase media. El plan de alivio para la clase media Así se llama. es el invento PDG. Sí.
que todavía no tiene proyecto concreto, es muy curioso porque ayer, por ejemplo, incluso entrevistaban a varios de estos diputados y les preguntaban, bueno, ya, ¿qué medicamentos van a estar en este proyecto? Y no sabían. No, porque bueno, hay varios mecanismos o sea, hay varios medicamentos que cubre el GES, hay distintas fórmulas, entonces, ¿cuáles son los que finalmente van a integrar este proyecto y cuáles son las características? ¿Cuál va a ser finalmente el mecanismo de relajo para estos sectores? No se sabe todavía. Oigan, a continuación le quiero pedir acá al señor director que veamos las declaraciones de Daniel Manucheri para que podamos reaccionar en vivo y también aprovechar de despedir a Josefa, nuestra editora de Turno PM, quien hoy día va a estar con un gran entrevistado a las 12, ¿cierto? Sí, con el diputado Bianchi, que forma parte de la Comisión de Hacienda. Vamos a indagar en todo lo que estábamos comentando entonces, la relevancia de esta comisión y cómo está la correlación de fuerza. Manténganse en YouTube y también a través del canal 115 de Mundo. Muchas gracias, José. Nos vemos. Tenemos lo de Manucheri. A ver qué dijo. El gobierno tiene que decirnos dos cosas que pareciera ya en el proyecto no viene. Primero, ¿cómo va a compensar los 4.000 millones de dólares que se le va a regalar a los más ricos de este país? ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque es dinero que sale del fisco y que termina en el bolsillo de los más ricos de este país. Este es el proyecto, esta es la ley de los súper ricos. Es un regalo de 4.000 millones de dólares al 1% a costa del 99%. No genera empleo, no genera inversión, no genera crecimiento, no genera desarrollo económico. El gobierno lo que está haciendo es, lo único que el gobierno está haciendo con este proyecto es que el crecimiento que vamos a ver es el crecimiento de los bolsillos del 1%. Y por lo demás, el gobierno no ha aclarado cuántos de sus propios ministros se van a ver favorecidos con este proyecto.